¿Qué onda, amigos míos? Pues para que estén al tanto de una de las mejores series del momento transmitida por HBO, les traigo un resumen de los primeros 3 capítulos de esta historia basada en un videojuego. Y para los que conocen o han jugado el juego, déjanos en los comentarios qué tan fiel está siendo. Y de mientras comencemos con Last of Us. En el primer episodio vemos a 2 médicos siendo entrevistados, donde mientras uno decía que su mayor miedo era la variante de algún virus, para el Dr. Newman el peor temor para la humanidad deberían ser los hongos, pues existía una clase de ellos que tenían la facultad de entrar a ciertos insectos y controlarlos, al punto de ir matando al huésped, pero al mismo tiempo usarlo como títere para irse reproduciendo más y más en otros huéspedes. Claro, en ese tiempo este hongo solo atacaba a las hormigas, pero ¿qué pasaría si pudieran adaptarse al cuerpo humano y lograr este mismo control en nosotros? Bueno, pues los años habían pasado y Sarah esperaba ese día poder celebrar el cumpleaños de su padre Joel, junto con su tío Tommy, mientras que en las noticias hablaban sobre un incidente en Yakarta, algo desconocido para el resto del mundo, así que nadie le daba interés. Ya saliendo de la escuela, la morrita fue a arreglar un reloj para su padre, pero extrañamente la policía y bomberos estaban en chinga por toda la ciudad, sin aún que estos cabrones de la justicia dieran alguna señal de alarma, y sin que supieran, cosas raras sucedían cerca de ellos. Pues cuando Sarah visitaba a sus vecinos, de repente la ancianita comienza a actuar raro, sin que nadie se percate de ese espantoso reflejo. Pues a los segundos la doñita ya andaba como si nada. En la noche, mientras Sarah dormía, unos ruidos de la calle levantan a la morrita. Y ahora sí, ya con el desmadre bien caliente, las noticias únicamente anuncia estado de emergencia, sin decir más. En eso, al ver Sarah que el perrito del vecino se encontraba desesperado, decide regresarlo a su casa y es cuando encuentra a sus vecinos heridos, siendo comidos por la misma ancianita que le salían unos hongos de la boca. En eso, Joel y Tommy llegan en chinga para proteger a Sarah, pero no sin antes quebrarse a la violenta vecina. Así que bueno, la única información que tenían es que todo eso estaba siendo provocado por algún virus o bacteria. Y le aseguraban a la angustiada morrita que ninguno de ellos estaba infectado y por tal razón no podrían ayudar a otros. Pero el desmadre estaba cabrón en las calles, gente siendo mordida y aviones volando bajo, hasta que uno chocó cerca de ellos, provocando que Sarah se lastimara el tobillo y que tuvieran que separarse del tío. Aún así quedaron en reencontrarse los 3 en el río. Pero la situación estaba difícil, pues los infectados estaban por todos lados, persiguiendo los muy malnacidos a Joel con su hija entre brazos. Pero en ese momento serían salvados por un soldado, para que al final de cuentas el mismo culicagado recibiera la orden de matar a todos, infectados y no infectados, disparándole a Joel y a su hija, y aunque el soldado logró morir a manos de Tommy, ya era muy tarde para Sarah, quien moría en el origen de la pandemia. Bueno, 20 años pasaron y sobrevivientes empiezan a vivir en zonas de cuarentena, bajo el poder de la milicia conocidos como Fedra. Ahí mismo se encontraba Joel, quien hacía cualquier trabajo para ganar dinero, desde cremar personas, limpiar drenajes y de forma independiente a hacer contrabando, junto con su compañera Tess, quien estaba siendo golpeada por Robert y sus maleantes, quien les había hecho una mala jugada al revender la batería que Joel y Tess le compraron. Pero a pesar que esa zona estaba siendo controlada por oficiales, habían rebeldes llamados las Luciérnagas, quienes hacían golpes contra la dictadura militar. Pero a Joel todo eso le valía pija, pues él estaba buscando a su hermano, quien había ido fuera de Boston a la Torre Cody por una misión de las Luciérnagas, pero llevaban semanas que nadie sabía de su paradero, así que Joel iría a buscarlo, por eso necesitaba una camioneta y la batería. Por otro lado, las Luciérnagas tenían secuestrada a una niña, que a cada rato le hacían pruebas para saber que no estaba infectada. En eso, la líder de esos güeyes, llamado Marlene, llega a la base y ordenaba mover a la morrita a la Torre Salem. Pero antes de eso le contaría la verdad a la cría, quien su nombre real era Ellie,
una huérfana que estuvo siendo educada en Fedra, y le decía por qué era tan importante para ellos, que en el siguiente capítulo nos lo van a decir. Bueno, Joel y Tess se metieron bajo las cañerías para entrar al edificio donde encontrarían a Robert, pero no sin antes toparse con un infectado pegado a la pared por los mismos hongos. Así que bueno, siguieron su trayectoria, pero habían llegado tarde, pues ese lugar era la misma base de las luciérnagas, donde todos, hasta el mismo Robert, ya estaban bien muertos. En eso se avienta Ellie para querer proteger a Marlene, que había sido herida, pero la líder se sorprende al ver quién era, el mismísimo gángster de Joel. Así que lo contrata, pues sabía qué tan chingón era este man, pidiéndole que si llevaba a la morrita a la casa del estado, donde se encontraban más de sus hombres, Marlene les daría armas y una camioneta para ir a buscar a su hermano. Así que ni pedo, nadie estuvo a gusto, pero se aceptó la oferta. Esa misma noche intentaron salir de la zona de cuarentena, que estaba siendo vigilada por los oficiales, hasta que son vistos por uno de sus clientes con el que hacía tratos de contrabando. Como les hace el chequeo de rutina, la máquina que hacía muestreos de quién estaba infectada señala a Ellie como portadora, así que el oficial la mataría. No sin antes Joel recordar ese mismo momento donde murió su hija, golpeando a este güey como si tomara venganza, pero logrando así huir de la zona. En el siguiente capítulo, llamado Infectados, regresamos al 2003, pero ahora hasta Yakarta, donde un general le pide a una profesora de micología inspeccionar una muestra de hongos, del cual rápidamente la profesora sabe que se refiere al hongo Cordyceps, quien les dice que esa vaina solo sobrevive en insectos. Así que la llevaron con un cadáver quien había sido mordido por otro humano, y allí encuentra el mismo hongo que no solo se encontraba en su tobillo, sino aún vivo dentro del cuerpo de la mujer. Así que el general le cuenta que una mujer que trabajaba en un molino de granos, así sin más se volvió violenta, muriendo a otros compañeros quienes aún no los encontraban. Pero como algo que ya nos habían contado desde el principio, la profesora le comentó que no había cura para ese hongo. Así que lo mejor sería que destruyeran toda la capital. Bueno, regresando nuevamente al presente, Joel no confía en la niña, pues sentía que en cualquier momento se volvería agresiva. Así que Ellie les cuenta la razón por la que Marlene la protegiera tanto, pues a Ellie le había mordido un infectado, pero a ella no le afectaba el hongo, así que la llevarían al oeste donde había una base de médicos, entendiendo Tess que la morra podría ser la salvación de esa pandemia. Bueno, Joel no lo creía, aún así completaría la misión para ir por su hermano, pero para llegar a su objetivo debían pasar por un hotel deshecho hasta que vieron que su camino estaba bloqueado por esos malnacidos, quienes se movían de forma coordinada y según Tess, las fibras del hongo de un infectado podría despertar a otros que se encontraban a la distancia, pues estos estaban conectados. Así que tomaron otro camino, entrando al museo de la ciudad, donde estaba envuelto de hongos y cadáveres de infectados petrificados por todos lados. Cuando entraron a un cuarto, el techo les cayó encima, provocando que el ruido atrayera a dos infectados con cabeza en forma de hongos. Ahí Joel le dice a Ellie que no hiciera ruido, pues estos güeyes no podían ver, así que se guiaban por el ruido. Aún así, la respiración nerviosa de la morrita la cagó, pues fue lo suficientemente ruidosa que los hongos se les fueron encima. Así que tanto Tess como Joel empezaron a dispararles, pero no se morían, hasta que el man le descargó varias balas en la boca de uno de estos malnacidos y Tess con un hacha hirió al otro, para que el gángster terminara con él. Y aunque los tres salieron con vida, Ellie volvió a ser lastimada por los infectados, creyendo Joel que ahora sí se volvería agresiva, pero Tess le exigía que se calmara y tuviera esperanza en la cura. Bueno, por fin llegaron a la base, pero nuevamente las luciérnagas estaban hechas mierdas, pues habían sido ahora atacados por infectados, así que el gángster le dice a la chica pues que la misión se jodió, que regresaran, pero Tess se ahuevó. Ella ya no podía regresar porque en la última pelea ella también fue mordida, así que creía en la cura y quería que Joel llevara a Ellie con sus amigos Bill y Frank,
quienes podrían protegerla, dando la Woman su vida por ellos, pues al final de todos modos valdría pija, convirtiéndose en infectada, siendo besada por uno de estos malnacidos hasta que por fin Tess explota todo. El tercer capítulo, mucho tiempo, comienzan con Joel y Ellie rumbo a su destino con Bill y Frank, quienes desde hace tiempo mantenían una alianza, pero antes llegaron a una tienda donde este gángster tenía guardado provisiones. Y mientras recordaba dónde había guardado sus cachivaches, Ellie fue al sótano y se encontró con un infectado atascado bajo ladrillos, para que esa morra lo analice muy bien y luego lo mate despiadadamente. Como sea, Ellie le preguntaba cómo había empezado todo ese desmadre, pero según este man no se sabía. Su teoría era que el hongo había mutado en un alimento y luego ser ingerido por los seres humanos y así infectarlos, para que después, a la semana del brote, los soldados mataran a todas aquellas personas sanas que ya no pudieron entrar a las zonas de cuarentena. Bueno, pero ¿quién eran los tales Bill y Frank? Pues todo este capítulo se trató de ellos, donde en el 2003, cuando comenzó el brote e iban sacando a las personas de los pueblos, Bill se escondió para ser el único habitante en Lincoln, preparándose ante cualquier indeseado para Bill, volviéndose todo un carroñero y adaptándose a su nueva vida. Hasta que un día un hambriado y cansado desconocido cayó en su trampa. Este güey era Frank. Así que pues rápidamente Bill le hizo paro de dejarlo bañarse y alimentarse por un día, siendo el gordito Bill demasiado amable. Y pues ese poco ratito fue suficiente para que después de echarse una rolita quedaran enamorados uno del otro. Y ese mismo día echaron pata teniendo ahora un compañero. Pero a pesar de todo, Frank quería que su vida fuera lo más normal posible. Por eso comenzó a contactar personas desde la radio y así se volvió amigo de Tess, aunque Bill no estaba muy a gusto pues desconfiaba de todos. Y así comenzaron a hacer intercambios entre Bill y el gángster de Joel por alimentos, medicinas y armamentos. Y es que ambos se necesitaban porque no solo les caerían infectados, sino también saqueadores intentarían matarlos. Bueno, a pesar de todo sobrevivieron de otros güeyes. Sin embargo, la vejez y las enfermedades les pegó, más a Frank. Como no había nada que pudiera curarlo, él mismo escogió el día que moriría, pidiéndole a Bill que se casara con él y que luego le metiera pastillas a su vino para morir. Y así Bill se lo cumplió, pero acompañándolo en su muerte, pues el gordito Bill también se suicidaría. El caso es que los días pasaron y por fin el gángster y la morrita llegaron a la casa de estos manes, esperando encontrarlos. Pero todo estaba más silencioso de lo común, que Joel fue a buscarlos en su habitación, pero estaba cerrada. Hasta que Ellie encuentra una nota que el mismo Bill le había dejado a Joel, pues ya sabía que sería el único güey que lo visitaría. Y ahí le dice que se encontraban en el dormitorio ya muertos, así que ni entrara para que no se asustara, pero que le regalaba todas sus municiones y provisiones que tuviera. Y para Bill, lo único valioso que tuvo que proteger era a Frank. Así que Joel siguiera su ejemplo protegiendo a Tess. Al final tomaron lo necesario junto con la camioneta de Bill para nuevamente ir a su siguiente objetivo, pues ya las cosas habían cambiado nuevamente y era el ir por su hermano. Y así terminamos con los 3 primeros capítulos donde varios se quejaron del episodio 3. Ya saben, cualquier cosa homosexualizadora es una patada en los huevos para muchos. A mí en lo particular me ha gustado esta vaina, solo le pido un poco más de acción. Y como de que no, vámonos con los saludos. Para Dirus 2009, quien escribe que la película de terror Winnie the Pooh no es para tener un trasfondo, y tiene razón. Es una película más para ver al Winnie como todo un badass. Te mando un beso, compita, y también X Snake, que qué lindo, siempre me pone algo en mis videos el compita. Y dice que por eso existen letreros de no alimentar animales. Lo dice también por la película de Winnie Pooh, vayan a verla para que sepan de qué hablamos. Y a Chancro Voraz, que dice que iría a ver la película de Winnie Pooh. Claro, vayan a verla porque hago resúmenes, pero también para invitarlos a que los vayan a ver con sus amigos o su pareja. Te mando un saludo y gracias a todos por visitar mi canal. Los espero en el siguiente video y disfruten del momento.